Muy bien, ¿qué problemas afrontan las adolescentes embarazadas si necesitan tener un aborto? Las adolescentes embarazadas enfrentan los mismos problemas que enfrentan cualquier mujer que tiene muy poco poder en los Estados Unidos, más un añadido extra por ser menores de edad y ser adolescentes. Entonces, una de las cosas que sucede en este país es que en términos de acceso al aborto ha habido muchas políticas locales que están tratando de regular, restringir las posibilidades de acceso. Entonces, la legislación, como dicen en inglés, es piecemeal, son pedacitos. Entonces, si tú vas a un estado es una cosa, si tú vas a otro estado es otra cosa. Entonces, para empezar, no existe un acceso general al aborto. Por otro lado, la legislación en cuanto a la determinación de las y los adolescentes sobre su propia sexualidad también es diferente por cada estado. En algunos estados se garantiza que los y las adolescentes puedan acceder a información sobre métodos anticonceptivos, sobre ETS, infecciones de transmisión sexual y otras cosas. En algunos estados se les dan condones a los estudiantes en los high schools y en otros no se habla en absoluto sobre el sexo para nada, ¿no es cierto? Entonces, empezamos ya desde allí. Si una adolescente embarazada está buscando poder acceder a un aborto, además de los problemas en términos de saber dónde ir, de saber cuáles son las posibilidades que tiene y del el tema económico, porque el aborto, dado que si tú eres una persona con que no tiene medios económicos, que está dependiendo, por ejemplo, de Medicaid, tienes que pagar por el aborto, entonces no está cubriéndotelo. En añadido a todo eso, en algunos lugares no se permite a los adolescentes acceder a ningún servicio de salud sexual y reproductivo, incluyendo el aborto, sin el consentimiento de sus padres. Entonces, esto ocasiona un problema y uno puede decir, bueno, pero un adolescente debería tener a su padre y a su madre. Y uno puede decir, sí, cuando esas relaciones son relaciones de cariño, de amor, de cuidado, pero cuando una situación es una situación de abuso o una situación en la que los y las adolescentes no pueden comunicarse con sus padres por temor a que los rechacen, los boten de sus casas, les quiten, digamos, el cuidado paterno y materno. Entonces, este tema del miedo se añade a todo lo demás, lo cual hace que muchísimos menos adolescentes que quisieran, por ejemplo, acceder a un aborto, lo hagan, ¿no? O que demoren mucho en lograrlo, en lograr pedirlo, en lograr encontrar un espacio, pues, sentirse cómodos y cómodas para poder pedirlo, y ya están en una situación legal en que no es factible. Y algunas veces, y esos son casos que a veces suenan y uno ve las noticias, esto lleva a acciones drásticas, ¿no? A tomar pastillas que hacen que uno pierda la vida o que pierda su capacidad reproductiva llevar a lugares o hacer cosas que existían mucho antes de Roe versus Wade, de estos back alley abortions donde utilizan métodos francamente barbáricos para obtener abortos, ¿no es cierto? Como meterle cosas en el útero para tratar de jalar el producto de la concepción. Entonces, todo esto es compound, todo esto se hace mucho más grande si eres además una persona muy joven, con muy pocas conexiones, con poco dinero y todo lo que viene con ser adolescente.